Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, muchachos. Buenos días, profe. Buenos días. Bien, chicos, buenos días para todos. Entonces, vamos a iniciar la primera clase de esta semana, continuando con lo que veníamos viendo de circuitos. De la semana pasada estábamos mirando cómo funcionaban los circuitos en serie y sus principales características. Vamos a recordar un poquito de esos aspectos. Entonces, recordando aquí, entonces un circuito en serie se caracteriza porque la corriente solo tiene un camino, Entonces veíamos que cuando se conectaba un circuito en serie, por ejemplo aquí solo hay un bombillo, este tenía cierta luminosidad. Si conectaba un segundo bombillo, entonces, ¿qué sucedía con la luminosidad de esos bombillos? Disminuida. ¿Y por qué disminuye? ¿Qué pasó Por la ahí? resistencia. Pero bueno, sí, por la resistencia aumenta ahí en total. Pero entonces, ¿qué pasa inicialmente con el primer bombillo? ¿Qué sucede con el voltaje, por ejemplo? Con el primer bombillo y ya cuando se conectan los dos bombillos, ¿qué sucede con ese voltaje? Voltaje se reparte cuando se conecta el segundo. Exactamente, el voltaje se reparte. O sea, si antes este recibía todo el voltaje, ya entonces el voltaje de esta pila se está repartiendo entre los dos y por eso la luminosidad se disminuye. Y lo mismo pasa entonces cuando conecta un tercer bombillo. Ya no eran
dos bombillitos en donde se repartía, sino que son tres, entonces obviamente la luminosidad se ve afectada. Listo. Entonces, características del circuito en serie, que el voltaje de la pila se tiene que repartir entre todas las resistencias. Esa es la principal característica. Y la corriente depende de la suma de todas las resistencias, es decir, que la resistencia total es la suma de todas las resistencias. ¿Listo? Esa es entonces la característica del circuito en serie. Vamos a ver aquí otra forma de conectar los circuitos. Aquí en la actividad nos están diciendo que armemos un circuito en paralelo. Esto es un circuito en paralelo. Entonces vamos a verlo paso por paso. Cuando solo es un bombillo, pues este tiene cierta luminosidad. Vamos a ver qué pasa cuando yo conecto un segundo bombillo. Le van a poner cuidado a la luminosidad del bombillito. Conecto aquí y conecto aquí. ¿Qué sucedió? Es la misma. Entonces, ¿qué pudo haber pasado en un circuito en paralelo? ¿Será que porque la corriente tiene otro camino por el cual pasar, la corriente será igual? La Por corriente lo cual será la igual. luminosidad va a Entonces, ser igual que otro bombillo. la Pero ahí corriente no también influye la resistencia. La resistencia estamos colocando las del mismo valor que en el circuito en serie. Son de 10 ohmios cada uno. Aquí lo voy a colocar. 10, 10, 10. Este no se ve muy bien. 10. Aquí está lo mismo. 10, 10, 10. Conecté dos en paralelo y la luminosidad no cambió. ¿Quién tiene otra opinión al respecto? ¿Qué pudo haber pasado en el circuito en paralelo que la luminosidad no cambió? Que no se están como repartiendo el voltaje en cada uno, sino más bien como que es el mismo voltaje para todas. No se están repartiendo el voltaje, Bustamante. ¿Por qué crees eso, Bustamante? Tal vez por como, no sé, tal vez puede ser la Profe, secuencia. por el mismo, la estructura del circuito, ¿no? Sí, o sea, pues como van Bueno, como por cada bombillito uno por uno, o no ujú. sé. Vamos a ver si conectamos el tercer bombillito en paralelo. Vamos aquí a Es buscarlo. como una cosita de Navidad, pues, las lucecitas de Navidad. De hecho, las lucecitas de Navidad son en serie. Acuérdate que en las lucecitas de Navidad el voltaje, los 120 voltios se tienen que repartir entre todas y por eso es que cada una recibe poquito voltaje. Aquí volvió a suceder lo mismo. La luminosidad no cambió. ¿Sí notaron algo con la velocidad de los electrones en la medida que iba conectando bombillitos? Voy quitando uno por uno, mira. Voy a dejar solo uno funcionando. Miren la velocidad de este. Un bombillo, dos bombillos en paralelo, Aumentó. Aumentó. tres bombillos en paralelo. Entonces, ¿qué puede suceder ahí? ¿Qué está aumentando ahí? ¿Qué es lo que significa la velocidad de esos electrones? La La corriente. corriente. La corriente, está aumentando la corriente. Entonces, a diferencia de este, ¿qué pasa con la corriente aquí? Que va directa, o sea, como muy larga, ¿no? La corriente, ¿cuántos caminos tiene aquí? Tiene dos como muy larguitos. Tiene dos Pues caminos. para Profe, llegar está más al lento. o Aquí sea, la corriente está más Entonces lenta. baja. Ajá. Y en ujú. paralelo, ¿qué pasa con la corriente? Más alta. Ajá. Y entonces en los bombillitos, ¿cómo será el voltaje? Debe ser Profe, igual. alta. ¿Qué valor le creen que le ponen a cada bombillito de voltaje? Pero yo creería que 3 voltios cada uno, porque 3 todos voltios tienen cada la uno. misma resistencia. O sea que este voltaje se reparte en cada uno. Vamos a medir, a ver. Medimos aquí en este. ¿Cuánto marcó? Profe, está recibiendo el voltaje directo todo. Por eso es Todos, que sigue claro. rápido. Ahora midamos este. ¿Cuánto marcó? Ahora midamos este. Todos entonces tienen de voltaje 9.
todos tienen el voltaje de qué cosa. De la pila. La De la pila. pila. El voltaje de la pila. Entonces, como todos tienen el mismo voltaje, no es lo mismo que este que aquí se reparte. Aquí si cada uno tiene 3 voltios. Recordemos que cuando eran 3 resistencias iguales, esos 9 voltios se repartían cada uno de a 3. ¿Sí lo recuerdan? Aquí ya no sucede eso. En paralelo, el voltaje es el mismo de la pila. ¿Qué implicaciones tiene eso? ¿Qué cree que suceda porque los 3 bombillos tengan el mismo voltaje? ¿Qué implicaciones tengan en el circuito? Se más rápido la pila. Se gaste más rápido la pila. ¿Y por qué se gasta más rápido la pila? Porque todos consumen mucho Que todos voltaje están por consumiendo igual. igual voltaje. No, no están observando bien ahí el dibujito. ¿Qué está sucediendo con este a diferencia de este? Profe, la corriente. La La corriente corriente. está. Va La más rápido la corriente, entonces la tiene que... cor- Entonces Entonces aquí, están recibiendo el voltaje por el flujo de corriente. exactamente. Entonces, como todos están recibiendo el mismo voltaje, la pila tiene que hacer un trabajo enorme, gigante, mientras que aquí la pila, pues el trabajo que tiene que hacer es muy poquito. Que simplemente hay que repartir el voltaje, pues el trabajo para mover los electrones no es lo mismo. Cambio aquí la pila tiene que hacer un gasto energético impresionante para poder entregar a cada una sus 9 voltios. ¿Sí me entienden la diferencia? Mientras que aquí los 9 voltios se reparten, o sea, el trabajo no es tan grande, aquí estos 9 voltios se tienen que repartir, se tienen que entregar por igual a cada uno. Entonces, esa es la primera característica del circuito en paralelo en comparación con el circuito en serie. En el circuito en paralelo, toda la resistencia reciben el mismo voltaje. ¿Qué consecuencias trae eso? Que la corriente Va más rápido. va más rápido, o sea, es más grande, tiene un valor más grande. Vamos a poner valores aquí más o menos nominales. Supongamos que aquí la corriente fuera de 1 amperio, pues aquí la corriente tiene que ser mucho más que 1 amperio, por ahí unos 10 amperios, para poder entregarle esos 9 voltios a cada resistencia. ¿Listo? ¿Sí quedó claro? Sí, señor. Bueno, ahora viene la pregunta. Resulta que los tomacorriente, las extensiones, no sé si conozcan, esos son una especie de montaje de un circuito en paralelo. Yo conecto en cada tomita un aparato que va a recibir el mismo voltaje, que es el voltaje de la casa, 120 voltios. ¿Por qué yo no puedo conectar, por ejemplo, a un solo cable 10 aparatos? ¿Quién me dice por qué? Se consume mucho voltaje. No, el voltaje es el mismo. Se conectan a los Ah, 120 corriente, ¿no? voltios. ¿Qué pasa Tiene con que ver con la corriente, ¿no? ¿Y qué pasa con esa corriente si conecto 10 aparatos? O sea, 10 resistencias. Va a ir tan rápido que se estalla de quema, ¿no? Se quema, exactamente. Recordemos Sí. que la corriente es un flujo de electrones y los cables están diseñados para soportar cierto flujo de electrones. Los cables, imaginémonos como una autopista, como una avenida. Entonces aquí está el flujo pues normal, los carros están fluyendo. Pero si yo a esto le meto el triple de carros y es una avenida nada más de 2 carriles, ¿qué va a suceder? Eso pasa, por ejemplo, cuando hay, por ejemplo, usted va a unas casas que tienen como luz de contrabando. Hmm, Como que conectan tantos cables y los cables le ponen calientes y usted también a exacto. veces los ve como todos chicharroneados, todos quemados. Exacto, eso pasa es precisamente por eso, porque es que esos cables tienen un límite, ¿ya? Un límite de corriente. De hecho, cuando usted compra un cable, hay unas letricas negritas chiquitas, no sé si alguna vez se han detallado a leerlas. Ahí, Sí. en esas lineecitas aparece cuántos amperios puede soportar ese cable. Entonces hay cables de 10 amperios, de 20 amperios, de 30 amperios, pues entre más grueso, más amperios. Ya, si usted le conecta muchos aparatos, pues resulta que el amperaje va a ser superior al que soporta el cable se va a quemar. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a explicar esto a través de un ejemplito. Bueno, vamos aquí. Aquí nos están poniendo entonces, en este circuito en paralelo, las medidas. Entonces recordemos, el voltaje es el mismo voltaje de la pila es el mismo voltaje para cada bombillito. La resistencia, ya vamos a ver cómo se calcula esa resistencia. Eso tiene ya una denominación diferente, ya no se suma. Y la corriente, miren que la corriente que recibe cada resistencia,
Pues es la suma total de todas esas corrientes, porque la corriente en la medida que se conectan más bombillitos, esa corriente va a ir creciendo. Es decir, a diferencia del circuito en serie, que el que se sumaba era el voltaje, aquí en el paralelo el que se suma es la corriente. ¿Listo? Vamos entonces por acá. Bueno, esas preguntas ya fueron resueltas en concreto. Nos falta resolver es esta. ¿Cómo crees que se calcula la resistencia total? Entonces recordemos, en el circuito en serie, la resistencia total, que era lo que hacíamos con estas tres, En el de serie se sumaban. se sumaban. ¿Cómo creen entonces que se calcula en este de acá? Porque aquí ya hay un flujo de corriente más alto. Profe, multiplicando. Se multiplica. O sea, quedaría una resistencia grandísima. Vamos a mirar a ver. ¿Qué puedes decir de la corriente en cada resistencia respecto a la corriente total? Bueno, eso lo podemos ver aquí mismo en la gráfica. Mire que cada resistencia recibe un flujo de corriente, o sea, una velocidad con que se mueven los electrones. ¿Cómo es ese flujo de esa corriente respecto al flujo de corriente que sale de la pila? Va como, pues se ve que es como rápido, medio rápido y como lentico, ¿no? Con respecto a este. Sí. Sí, profe, O bastante. sea, en cada bombillo entran de diferente velocidad. Miremos la velocidad de este, la velocidad de este y la velocidad de este. Va Profe, yo disminuyendo. creo que la misma. Esos dos son como la misma, Profe, pero cambia. va que el primero sí es como más rápido. Este primero es más rápido. Sí. Sí. No, no cambia. Yo veo eso más rápido. Ve, este es más rápido que este. Sí. Bueno. Vamos aquí a desconectar. Vamos aquí a desconectar. Vamos aquí a desconectar. Vamos a poner aquí un amperímetro. ¿Saben qué es un amperímetro, cierto? Que mide corriente. Ahí me dice que son 0,9 amperios. Ahí solamente hay un flujo, o sea que ese sería el mismo flujo de la pila, 0,9 amperios. Conectamos otro, 0,9 amperios. Conectamos otro, 0,9 amperios. Sí, no cambia. Profe, no cambia porque si no, no recibirían el mismo voltaje. Correcto, no cambia. Ahora, con respecto al de este, el que sale de la pila, ¿cómo es? Ah, se repartió la corriente. Exactamente. Ahí está una de las leyes del circuito en paralelo. Las corrientes que recibe cada resistencia es la suma de la corriente total. O sea que la corriente que está trabajando la pila, que es la que tiene que distribuir por todo el circuito en paralelo, esa se distribuye, mientras que el voltaje permanece igual. ¿Listo? A diferencia de aquí, que aquí la corriente sí es la misma para todos. Si recuerdan que la corriente aquí era la misma en todo el circuito. En serie, la corriente es la misma. En el paralelo, la corriente se reparte. ¿Sí quedó claro? Chicos, ¿quedó claro la diferencia de este con este? Bueno, Sí, yo creo que sí. vamos a verlo a través ahorita de un ejemplo. Entonces aquí está pues la definición teórica, que es un circuito en paralelo. En el circuito en paralelo las resistencias, ahorita lo preguntamos, por ahí un compañero dijo que se multiplican. De hecho la fórmula es la siguiente, es una suma de inversas. ¿Y por qué es una suma de inversas? Resulta que en un circuito en paralelo, en la medida que agrego resistencias, la resistencia total disminuye. ¿Qué produce esa disminución de resistencia? Recordemos que en la ley de Ohm dice que la resistencia es inversamente proporcional a la ¿qué? La corriente. A la corriente. Entonces, si yo aumento las resistencias, el valor total está disminuyendo. Eso produce que la corriente aumente. ¿Ya? Entre más resistencias, su valor es menor. Y eso hace que la corriente aumente. Por eso se suman las inversas. Ahorita les voy a explicar con un ejemplo. Listo, entonces esa sería
la reglita para el circuito en paralelo, mientras que las corrientes entonces se suman. Vamos a hacer aquí un ejemplo. Entonces vamos a suponer el siguiente casito. Vamos a hacer las dos comparaciones. Vamos a suponer aquí un circuito con una pila de 30 voltios y 3 resistencias en serie, cada una de 10 ohmios. Y lo vamos a comparar con el circuito en paralelo, 30 voltios, cada una de las resistencias de 10 ohmios. 10, 10, 10. Listo. Entonces recordemos, este es muy sencillo. El circuito en serie es de los más sencillos de hacer. Recordemos la resistencia total, ¿cuánto es que nos daba aquí? 30 ohmios. Recordemos que la resistencia total en una serie es simplemente la suma. Entonces la corriente es simplemente el voltaje, que son 30 voltios, dividido la resistencia, que son 30 ohmios. Y eso me da 1 amperio. O sea que la corriente que fluye por aquí es de 1 amperio. Mientras que el voltaje de esta pila se reparte entre los tres. Entonces aquí serían 10 voltios, 10 voltios, 10 voltios. Listo. Vamos a ver entonces con el circuito en paralelo cómo funciona. El circuito en paralelo me dice la teoría que es la suma de las inversas. O sea, es 1 sobre 1 R1 más 1 R2 más 1 R3. Esta es la formulita para la resistencia total en un circuito en paralelo. Entonces simplemente vamos a reemplazar. Resistencia total es igual a ¿qué? A 1 dividido 1 sobre ¿cuánto? 10. 1 sobre 10 más 1 sobre 10 más 1 sobre 10. ¿Claro lo que dice ahí? Sí. Chicos, ¿todos quedaron claros con lo que dice aquí? Sí, profe. Yo después Sí, voy a profe. hacer unas preguntitas de esto, listo. Entonces aquí hay una suma de fraccionarios. ¿Qué es un décimo más un décimo más un décimo? 0,1 más, bueno, otros dos 0,1. Bueno, pero hagámoslo en fraccionarios, porque si lo hacemos en decimales se nos complica un poquito. ¿Qué es un décimo más un décimo más un décimo? 330. 330. 3 décimos. 3 décimos. Recordemos que cuando los fraccionarios son iguales, simplemente se suman los denominadores. Los numeradores se dejan quietos. Entonces, 1 más 1 más 1 serían 3. O sea que eso quedaría 1 dividido 3 décimos. ¿Quedó claro lo que dice ahí? Chicos, ¿quedó claro lo que dice ahí? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, te recordemos, aquí se suman simplemente los numeradores, perdón, y los denominadores quedan igual. Luego, esto aquí, simplemente le aplico la ley de la oreja, no es sino coger el fraccionario que está abajo y voltearlo, porque está sobre 1, es el inverso. Entonces, la resistencia total sería 10 dividido 3. ¿Sí entendieron lo que hice? Sí, profe. Sí. Es decir, para desaparecer este 1, simplemente cogí el fraccionario de abajo y lo volteé. Y ahora sí, 10 dividido 3, eso me da 3.33 ohmios. O sea que la resistencia total cuando se conectan 3 resistencias de 10 ohmios en paralelo es 3.3 ohmios. ¿Cómo es en relación con la de arriba? Diferente, pues. Pero ¿qué valor? ¿Más grande o más pequeña? Pues más pequeño. Más pequeña. Significa que si yo quiero aumentar la resistencia de algo, simplemente conéctelo en serie. Si quiero disminuirla, simplemente conéctela en paralelo. ¿Sí quedó claro ahí? Sí, Ok. Ahora vamos a mirar la corriente. Entonces recordemos la ley de Ohm. La corriente es voltaje sobre resistencia total. ¿Cuál es el voltaje que está recibiendo todo este circuito?
30. 30. 30 voltios dividido 3.33. Y 30 dividido 3.333. Si no estoy mal, da 9. 30 dividido 3.33. Sí, da 9. Da 9 amperios. Ahora la misma pregunta, ¿cómo es esta corriente en comparación si se conectaran en serie? Mucho mayor. Mayor. Grandísima. ¿Sí ven la diferencia? Mientras que aquí la corriente va lenta, porque la pila no tiene que hacer tanto trabajo, aquí la corriente se va a las carreras, mejor dicho, va a todas. Ya que la pila tiene que hacer demasiado trabajo para entregarle a cada una esos 9 voltios. ¿Sí quedó claro entonces la diferencia entre paralelo y serie? Chicos, ¿quedó claro? Sí, señor. Ok. Entonces, si deseara saber qué voltaje, qué corriente se distribuye en cada una, pues una manera de hacerlo es como si las tres son iguales, pues son 9 amperios, pues en cada una cuánta corriente va a fluir. Pues 3. 9. 3 no se divide, son 3, Son ¿no? 3, son 3 y 3 Ah, amperios. ok. Pero si fueran iguales. Si fueran diferentes, pues simplemente también le aplico la ley de Ohm. Entonces, ¿cómo es la ley de Ohm ahí? Son 30 voltios que recibe cada una. Recuerden que el voltaje en cada resistencia es el mismo. 30, 30, 30, 30. Dividido 10. ¿Cuánto es 30 dividido 10? 300. 3. 3 amperios. 3. ¿Lo ven? Entonces, por aquí van 3 amperios, lo mismo por acá, 3 amperios, lo mismo por acá, 3 amperios. ¿Sí quedó claro? Vamos a explicar otro ejemplito. ¿Puedo borrar ahí? Sí. Ok. Voy a poner aquí otro ejemplito para que lo voy a poner con resistencias diferentes. Para que nos quede claro cómo se calculan todos los elementos en un circuito en paralelo. Entonces vamos a poner lo siguiente. Supongamos que tengo aquí una pila de 6 voltios. Y a esta pila le conecté 1, 2, 3 bombillitas. Esta es de 1 ohmio, esta es de 2 ohmios y esta es de 3 ohmios. Entonces la pregunta es, la corriente que tiene que hacer la pila, perdón, esto es una I, la corriente de la pila y la corriente que fluye por cada una de las resistencias. Hay que calcular eso. Entonces primero vamos a hallar la resistencia total. Entonces recordemos, la resistencia total es igual a 1 dividido 1 dividido, ¿cuánto vale la primera resistencia? 12. Ah, No, eso no es un 12, eso es un símbolo de ohm. 1. Un ohmio más 1 dividido 2. 2 ohmios más 1 dividido 3. 3 ohmios. Entonces primero resolvamos este fraccionario de acá. Ahí ya no hay un denominador igual, entonces lo tenemos que resolver por partes. Vamos a resolver primero esta parte. 1 sobre 1 más 1 medio. ¿Alguien recuerda cómo se hace eso? Eso no era lo que también se le llama carita feliz. Ese es como pues yo lo conozco como el teorema de la cruz. En cruz y luego lo de abajo. Ah, bueno, bueno, sí, ese. Usted lo llama carita feliz, bueno. Fácil, lo conocí yo. Bueno, entonces el primero sería 1 por 2, Queda el 2 arriba. 2, más 1 por 1, Queda 1. 1. O sea, ahí estamos en cruz. Y luego el de abajo, 1 por 2, Queda 2 abajo. 2. O sea que eso queda 2 más 1, 3 medios. O sea que esta sumita da 3 medios. ¿Sí quedó claro lo que dice ahí? Sí, profe. Ok, entonces volvemos a reescribir.
Entonces me dice que este R total es igual a 1 sobre 3 medios más 1/3. Ahí resolví esta suma. Queda faltando esta de acá. Entonces, 3 medios más 1/3, ¿cómo quedaría? 3 por 3, 6 arriba. 3 por 3 no es 6. ¡Eh! Perdón, 9. 9. 2 por 1, 2 arriba. Y el 2 por 3, 6 abajo. 6 abajo. 9 más 2, 11 11 sextos. sobre 6. O sea que el fraccionario de abajo queda 11 sextos. Entonces, R total es igual a 1 dividido 11 sextos. ¿Qué hago para borrar este 1? Pasa Volteo. el 6 arriba. Usa el 6 arriba. O sea 6 que sobre quedaría 11. 6 sobre 11. Y ya 6 sobre 11, pues ya lo puedo determinar en una calculadora. Eso me queda 6 dividido 11, 0.545. 0.545. Listo, entonces la resistencia total, mire, quedó casi que de medio ohmio. Si fuera en serie, entonces ¿cuánto quedaría? 1 más 2, 3 más 3, 6. Si fuera en serie, la resistencia total serían 6, es decir, aumentaba. Como es en paralelo, la resistencia disminuyó a 0.54 ohmios. ¿Sí quedó claro ahí? Chicos, ¿quedó claro? Bueno. Sí. Vamos entonces a hallar la corriente que sale de la pila. Entonces la corriente que sale de la pila es que los 6 voltios dividido esta resistencia total, 0.56545. 6 dividido 0.545. 6 dividido 0.545. Eso da 11. 11 amperios. ¿Sí quedó claro lo que hice? Chicos. Sí, profe. Ok, entonces la corriente que sale de la pila es de 11 amperios. Ahora, la corriente que sale por cada una de las resistencias, pues simplemente corriente de la resistencia 1, ¿cuánto es? Es esos 6 voltios, recordemos que cada resistencia recibe los mismos voltios, dividido 1. 6 dividido 1, Pues 6. 6 amperios. Para la corriente de la segunda resistencia, 6 dividido 2, 3 amperios. 3 amperios. Y para la tercera resistencia, 2 amperios. 6 dividido 3, 2 amperios. La pregunta es ¿cuánto da 6 más 3 más 2? 11. Por lógica nos tiene que dar los mismos 11 que salieron de acá. ¿Listo, chicos? Bueno, si es necesario le pueden tomar el pantallazo. Mañana voy a hacer una especie, así como la clase pasada, una especie de sustentación oral con un circuito en paralelo. Listo. Mañana explico otro ejemplito y voy a hacer una sustentación oral para que entonces lo tengamos presente. Esa va a ser la sustentación de esta semana. ¿Quedamos claros, chicos? Sí, profe. ¿Listo, profe? Sí, profe. Ok. Bueno, muchachos. Veamos entonces así por hoy. Nos vemos entonces, sí, mañana. Nos vemos mañana. ¿Listo? Bueno, chao, profe. Listo, Chao. profe, chao. Ok. Feliz Hasta día. luego. Feliz Hasta luego, día. profesor. Gracias. Chao, profe. Chao.